En este caso, la inhibición acompetitiva ocurre exclusivamente cuando la enzima está unida en su sustrato, en el complejo enzima-sustrato. Cuando este complejo está armado, ahí es donde el inhibidor no competitivo puede unirse a este complejo en un sitio alostérico. ¿Ya? Una vez que se une, la reacción enzimática no puede ocurrir, por lo tanto no hay reacción. Entonces, algunas mini características: el inhibidor se une directamente al complejo enzima-sustrato, el inhibidor no tiene que unirse al sitio activo necesariamente, o sea, no se une al sitio activo en el complejo, digamos, y el inhibidor no tiene que parecerse al sustrato, porque hasta ahora habíamos visto que, como dijimos en la inhibición competitiva, estructuralmente los inhibidores se parecían al sustrato. En el caso de este tipo de inhibición no es necesario, no es necesario, solamente tiene que unirse a este sitio alostérico y punto. ¿Ya? Entonces vamos a mirar el gráfico Miguel-Menten de este tipo de inhibición. Y como vemos, hay cambios en la... Bueno, primero en la línea azul está sin inhibidor y sigue la lógica de la cinética de Miguel-Menten. Hay una primera reacción que es una parte que es rápida, que que es donde la velocidad depende del sustrato, ¿no? Hasta que en algún momento la velocidad ya no depende del sustrato, porque el sustrato aumenta su concentración y la velocidad no sigue aumentando, o sea, no se va hacia allá el gráfico, sino que la velocidad ya no sigue subiendo. ¿Qué significa eso? Que la enzima se satura, que la enzima llega a la velocidad máxima que puede producir producto, valga la redundancia, y llega a la velocidad máxima. ¿Ya? Ahora miramos la línea roja, donde tiene el inhibidor A competitivo. También tiene esta parte rápida, que es cuando la enzima está uniéndose al inhibidor, pero aquí ya hay un cambio en la KM. ¿Y por qué hay un cambio en la KM? Porque la velocidad máxima baja. Entonces la KM, ya de inmediato sabemos que si la velocidad máxima disminuye, también podría disminuir la KM, porque se demora más o menos en llegar al, a la mitad de la velocidad máxima. Pero haciéndolo más simple, mucho más simple. Este gráfico, así como lo vemos, nos dice que en la parte rápida de la reacción hay un cambio de KM, y en la parte lenta, en la etapa lenta, vemos que también cambia la velocidad máxima. Entonces miremoslo con el otro gráfico, con el Neuerberg, y vemos que pasa lo mismo. Vemos que una vez que linearizamos estas curvas en recta, vemos que son paralelas una a la otra. ¿Por qué? Porque las dos cambian de velocidad máxima, y también las dos son capaces de varían su KM una vez que este inhibidor está participando de la reacción. Un ejemplo. Hay pocos ejemplos, este tipo de inhibición no es muy común, pero encontré uno. Este es bien interesante. Es la inhibición de la enzima tirosinasa por un inhibidor no perdón, acompetitivo que se extrajo de la moringa. Entonces, la enzima de la tirosinasa es aquí hice una oxidasa, una cobre oxidasa, lo que significa que tiene estos dos iones de cobre en su estructura, de tipo 3, presente en hongos, plantas y animales. ¿Ya? Es una oxidasa. ¿Y cuál era la oxidasa? Tarea para la casa. Pero solo como una pista, la oxidación es cuando la sustancia que se está oxidando pierde electrones. ¿Ya? Entonces las oxidasas en general van a hacer una reacción donde el sustrato pierde electrones. A ver, sigamos leyendo y después lo vamos a ver en detalle. Entonces, es- ellos están buscando inhibidores de esta enzima, de la tirosinasa. ¿Y por qué? Porque la tirosinasa tiene una importancia en la dermatología, que es la que media la síntesis de melanina. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene manchas en la piel, pero así muy visibles. No vitíligo, pero como lo que tenía Michael Jackson, por ejemplo. Pero hay gente que tiene manchas como pecas, pero más, como manchas
del embarazo, que es muy común. Entonces, para que esas manchas son porque la melanocitos están produciendo más melanina de la que deberían. Entonces, y como la tirosinasa es la que produce la melanina, se usan inhibidores de la tirosinasa, o sea, están buscando inhibidores de tirosinasa, pero se usan también algunos químicos contra esta enzima para poder inhibirla. Ahora vayámonos a la bioquímica de esta enzima. Aquí está la enzima, tiene tiene un óxido de cobre y otro óxido de cobre, perfecto. Y lo que va a hacer esta enzima es transformar fenoles o difenoles. ¿Qué son los fenoles? Son un benceno con un grupo H, ¿ya? Los difenoles porque tienen dos, ya por ejemplo como esta molécula está un benceno y tiene dos grupos de hidroxilo unidos, entonces es un difenol. Cualquiera de estas dos moléculas que tenga un OH aquí va a ser, va a ser catalizada por la enzima y va a formar quinonas. Entonces cuando hablamos de que oxida la sustancia, la oxidación en este caso implica, comillas, que es más complejo que eso, pero como para que se entienda, oxida estas moléculas sacando estos hidrógenos, suponiendo que tienen un electrón cada uno, y lo transforma de fenol en quinonas de esta estructura, ¿ya? Que solo tiene un oxígeno doble enlace con el carbono. ¿Cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue extraer varias plantas, hicieron extractos de plantas. El extracto puede ser alcohólico, puede ser acuoso, o sea, en el fondo maceran, por decirlo de alguna manera, las plantas. eh, y como las plantas tienen hartas propiedades antioxidantes y son súper interesantes las plantas, querían saber si uno de esos extractos podría inhibir la acción de la tirosinasa. ¿Ya? Y lo puse tirosinasa porque quería mostrarle un ejemplo que la tirosinasa eh, recibe ese nombre por la oxidación de la tirosina. Ya la tirosina tiene este OH que le va a pasar lo mismo que estos, que en el fondo se transforma en quinona, ¿ya? Pero eso es solo para que entendieran la bioquímica de la enzima. Entonces miremos qué hicieron. Entonces tomaron todas estas plantitas. Alpina no sé qué, bla 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 bla. Vitivinífera que es la uva, las hojas de ginseng, la moringa. Y como control positivo, yo creo que como necesitaban ver algún cosmético que se usa efectivamente en el comercio, usaron el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y el ácido cógico, que tiene propiedades blanqueantes. Entonces aquí se enfocaron solo en la moringa le pusieron acá, pero no importa, en la moringa porque tiene tipo de inhibición A competitiva y, como les decía, una planta. La moringa es súper conocida como suplemento alimenticio, dice que es antioxidante, tiene varias propiedades, parece. Bien famosa. Entonces, lo que hicieron fue un gráfico en línea Warburg. Veamos si es cierto. Eje X, 1 partido por sustrato. Bien. Eje Y, 1 partido por velocidad. Perfecto. Línea Warburg. ¿Qué es lo que hicieron? Inhibieron la tirosinasa en presencia de un sustrato y pusieron inhibidores extraídos lo que yo creo lo que hicieron, lo que uno hace en verdad en estas cosas, porque uno hace extracto y purifica lo más que puede y queda como con un extracto final. Entonces, en realidad ellos no saben lo que tiene el extracto, es como una mezcla de varias cosas, pero no importa porque lo que hicieron fue diluirlo y poner concentraciones crecientes de este extracto. Entonces aquí en verde tenemos el cero, que es la curva que está más abajito, y una vez que van intentando experimentar con concentraciones de inhibidores crecientes, la curva se va desplazando hacia arriba, ¿ya? Hasta llegar a la concentración más alta de inhibidor que usaron y está muy arriba. Entonces la velocidad máxima, que en este gráfico va aumentando, pero no aumentando porque es 1 partido por velocidad máxima, va disminuyendo
eh, a concentraciones crecientes de inhibidor, y en el eje X vamos viendo que la KM también va sufriendo cambios, ¿ya? Entonces, la inhibición acompetitiva ocurre solo aquí, una vez que está el complejo enzima-sustrato. Ahí recién el inhibidor puede unirse, y ahí también hay otro ejemplo, que solo cuando la enzima está unida al sustrato puede unirse al inhibidor, y cambian los dos parámetros, ¿cierto? Cambia la, la KM y cambia la velocidad máxima. Y ahora vamos a ver los inhibidores reversibles. O sea, vamos a entrar a otro tipo de inhibidores, donde una vez que el inhibidor reversible se une a la enzima, no hay vuelta atrás. El sustrato, por mucho sustrato que haya, no hay forma que se una a la enzima. ¿Por qué? Porque la unión de la enzima y este tipo de, de este tipo de inhibidor es muy, 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 muy fuerte. Entonces, algunas características de esta inhibición es que el inhibidor irreversible provoca una pérdida permanente y total de la actividad enzimática. Un inhibidor inactiva la enzima, un inhibidor irreversible inactiva la enzima uniéndose covalentemente a un grupo particular en el sitio activo. O sea, ya no estamos hablando de uniones iónicas, estamos hablando de uniones covalentes, que como ustedes bien saben, es cuando dos átomos comparten electrones. Entonces la única forma es que venga otro átomo a compensar uno de los dos del enlace para completar los orbitales. Eso es muy, muy, muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. Requiere muchísima energía, ¿ya? Entonces, como requiere mucha energía, es muy difícil que ocurra. También el enlace inhibidor enzima es tan fuerte que la inhibición no depende del sustrato. Es decir, por mucho que yo le agregue sustrato a una inhibición irreversible, no va a volver para atrás. ¿Por qué? Porque no depende del sustrato. O sea, esta reacción depende simplemente, no es dinámica, es blanco y negro. Llega el inhibidor, se hunde el sustrato y punto. No hay nada que hacer. Entonces les voy a contar la historia del gas sarín, que es uno de los inhibidores. O sea, hay varios, porque casi todos son venenos o cosas muy heavy, como el cianuro. Pero les voy a contar el gas sarín, que es ahora que estamos en épocas de guerra, es un arma biológica para hacer, o sea, que se utiliza como un arma biológica para poder matar a través de un gas eh, la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Y ese harto años se usó en Siria, en un ataque, que bueno, Siria es un país complicado. Hicieron como un ataque terrorista y usaron este químico, pero además también pueden ver en Netflix, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero es de líderes de secta, y sale este tipo que es el líder de la secta Aum Shinriko, y él bueno, era un gurú, paz y amor y todo eso, y perdió unas elecciones como de Tokio, o sea, están en Tokio de Japón, y él decidió crear un gasarín artesanal y tirarlo en el metro de Tokio, y murió muchísima gente. Se lo recomiendo, es bien impactante verlo. Entonces vamos a saber por qué el gasarín es tan, 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 tan peligroso. El gasarín es un compuesto organofosforado. ¿Qué significa que sea organofosforado? Que tiene un grupo funcional orgánico unido a a un fósforo, que es la P acá, ¿no? Todos conocen el fósforo. Entonces esta es la estructura del gasarín. Ahora,
¿Dónde se une? ¿En qué reacción enzimática participa? Participa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa. Ahí se me olvidó el acetil, pero es la enzima acetilcolinesterasa. ¿Y en qué participa la acetilcolinesterasa? Esta enzima está participando de la sinapsis de las neuronas colinérgicas. ¿Y cuáles son estas neuronas? Son neuronas que pueden señalizar usando el neurotransmisor acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina tiene varias funciones. Se ha visto tiene funciones cognitivas muy, muy pocas, o sea, no es tan importante a nivel de sistema nervioso central, pero sí es muy, muy, muy importante en la contracción muscular, ¿ya? Y esta enzima, que la voy a explicar muy en detalle, o sea, aquí les voy a mostrar. Las neuronas, en este caso, van a estar muy, muy cerca de las células musculares o miocitos, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes vieron sinapsis, pero la sinapsis ocurre en una parte de la neurona que se llama axón, que es como una manito, y se pueden liberar neurotransmisores que eh, pueden señalizar con un receptor que está en otra neurona o, en este caso, en las células musculares. Y este receptor es capaz de transportar iones hacia el intracelular y producir una depolarización, que es como la señal eléctrica que ocurre en la neurona y en la neuromuscular. ¿Ya? Ahí está la reacción, ahí está la enzima, que es la acetilcolinesterasa, que toma la acetilcolina, que es este neurotransmisor, y lo transforma en acetato y colina. ¿Ya? O sea, destruye el neurotransmisor. Ahora ustedes se podrían preguntar, ¿pero por qué supuestamente los neurotransmisores son buenos y deberían existir para contraer el músculo, ¿no? Porque hay un sistema que hace, y porque esta enzima existe, que en el fondo destruye el mismo neurotransmisor, si es tan importante. Entonces, este es un buen ejemplo de separar la fisiología con la bioquímica. ¿Por qué? Porque son dos disciplinas completamente, no están desligadas, pero son muy, muy, muy distintas. Y también entre medio de ellas dos está la biología molecular y celular. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos discutido de hacer en clase, por ejemplo, de hacer escritos, o de hacer introducciones, o de hacer, por ejemplo, hay gente que tiene que hacer la tesis, gente que tiene que hacer informes, etcétera. Incluso cuando uno quiere hacer una charla o una disertación, es importante separar esas cosas, ¿ya? Entonces, con este ejemplo vamos a hablar primero de lo fisiológico y después nos vamos a ir al detalle de lo bioquímico para que vean la diferencia y para que en la próxima oportunidad enfoquen bien estas dimensiones de la ciencia. O sea, vamos a hablar de lo macro y después vamos a hablar de lo micro. ¿Ya? Les voy a mostrar un video para que hablemos de la acetilcolina esterasa y cómo se contraen los músculos. Todo el contexto primero está ocurriendo en una unión neuromuscular que se llama en verdad, donde hay una neurona presináptica colinérgica, es decir, libera acetilcolina, y donde esta célula postsináptica va a ser una célula muscular o miocito, ¿ya? Entonces, en la presináptica, la acetil-CoA, que por eso hay una mitocondria ahí, porque de ahí sale, digamos, la acetil-CoA se une a la colina a través de la enzima colina acetiltransferasa y forma la acetilcolina, que está aquí. A su vez, la acetilcolina es transportada a través, aquí, a las vesículas sinápticas a través de un transportador de acetilcolina específico. Entonces, todas estas vesículas solo tienen acetilcolina.
una vez que hay un estímulo lo suficiente, que viene una depolarización y viene un estímulo, por ejemplo, quiero contraer un músculo, quiero tomar algo, quiero estirar mi mano y agarrar algo. Tengo que contraer los músculos, ¿no? Hay un montón de músculos que tengo que contraer y estirar. Entonces, esa señal hace que ocurra todo este proceso. Hay una depolarización aquí, que en general a esta altura está medida por el calcio. Quiere decir que el calcio está entrando a la célula o hay liberación de calcio intracelular. Y estas vesículas viajan a la membrana, se acercan cada vez más y más. Por eso esta vesícula está lejos, entonces está más cerca, está bien, muy, muy cerca, hasta que finalmente estas membranas se funden y la acetilcolina es capaz de liberarse al espacio sináptico. ¿Ya? Aquí, en la otra célula, en la célula postsináptica, están los receptores de acetilcolina, los cuales van a captar la acetilcolina y se van a unir, el que va a unirse a su receptor brevemente, y casi inmediatamente la acetilcolinesterasa, que es la enzima que nos interesa, va a catalizar la reacción de romper la acetilcolina en acetato y colina. Vamos a ver, seguir viendo el video. Ahí está. Acetato y colina, perfecto. Y la colina lo que va a hacer es ser reciclada por un transportador de colina y sodio a la membrana presináptica para poder ser reciclado. Perfecto. Entonces, ahí, pucha. Video, vamos a apurarlo un poquito. Es el único problema con estas presentaciones. Ya. Entonces, tenemos la neurona, tenemos los músculos. ¿Y cómo sabemos que este es un músculo? Porque una de las características de los músculos son la presencia de miofibrillas, que es como se organizan, pero también por que estas células tienen retículos sarcoplasmáticos, que es un organelo que sirve de almacenamiento del calcio, y también porque tiene este túbulo T. Y el túbulo T es una estructura que es capaz de llevar la depolarización de esta parte de la membrana hacia las miofibrillas para que los músculos se contraigan. Entonces vamos a mirar un poquito más en detalle cómo ocurre esto. Una vez que el receptor de eh, una vez que el receptor de acetilcolina se une a la acetilcolina, se abre el receptor y empieza a entrar sodio dentro de la célula, de la célula postsináptica, ¿ya? Que va a producir dentro de la célula se va a poner cada vez más positiva, 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 porque va a entrar el sodio, entra el sodio, entra el sodio, entra el sodio, entra el sodio. Hay un punto en que se invierten las cargas. Se acaba de quedar muy negativo, acaba de quedar muy positivo y eso va a depolarizar un potencial de acción. Ahí está, el potencial de acción se ocurre. Entonces se libera la acetilcolina, se une a su receptor, entra el sodio, el sodio, el sodio, el sodio. Se pone muy positivo y se hace una depolarización, se depolariza la membrana y esta depolarización se transmite también por esta estructura que se llama túbulo T. El receptor de acetilcolina se cierra inmediatamente, ¿ya? Y ahí se propaga el potencial de acción. Y con consecuencia se libera el calcio. ¿Cómo se hace? Perdón. Me cuesta hacer esta cuestión. Ya, Diosito. Vamos a detenernos un minuto. El túbulo T lo que hace es llevar este potencial de acción hacia los miofibrillas donde están los músculos, ¿ya? Pero los miocitos, los células musculares, tienen una característica que tienen retículo sarcoplasmático muy grande, o sea, tienen un almacenamiento de calcio intracelular impresionante, ¿ya? Ahí está, calcio.
Esto ya es, la membrana plasmática del músculo se llama sarcolema. Y ahí está el túbulo T, que es esta estructura que baja para poder meterse dentro de estas células que se pueden contraer. Aquí está el receptor de dihidropiridina junto con el de rayadina, rayadina, que están unidos y son los encargados de liberar el calcio. Entonces llegó el potencial de acción, abrió, se unió al receptor, o sea, el receptor se abrió, ¿ya? Porque es un receptor ligado a voltaje. Entonces, si el voltaje cambia en la membrana, se abre el receptor. Este está unido al receptor de rayadina, el RIR. Está el calcio aquí, se abre y sale el calcio hacia el citoplasma. El calcio no tiene ninguna razón para estar en el citoplasma porque el calcio tiene muchas, que eso seguro lo vieron en fisiología celular, tiene muchos efectos nocivos en la célula. Se activa una quinasa que se llama calciocalmodulina, tiene varias otras quinasas que nunca son buenas para... El calcio nunca es bueno que esté libre en el citoplasma. Pero ¿por qué estas células necesitan que sí se suelte el calcio? Vamos a ver. En el miocito están, dentro de la miofibrilla, están los filamentos de actina y los filamentos de miocina, que son los que controlan la contracción muscular. Estos filamentos de actina tienen una estructura bien particular, pero lo importante es que, es que están bloqueados, están cerrados. ¿Ya? Antes de que llegue el calcio, están totalmente cerrados. Ahí está, filamentos de actina, tienen la actina globular, la troponina, tropomiosina, etc. La miosina no se puede unir. Estos dos tienen que interactuar para que se contraiga el músculo. La miosina no se puede unir a la actina porque la estructura es distinta, o sea, está bloqueada. Igual que nos decimos cuando hablamos que la estructura a veces se bloquea. Esta estructura tal como está, sin calcio, tiene un sitio que está como enmascarado, ¿ya? Entonces, cuando llega el calcio a los filamentos de actina, se unen a una proteína y cambia la estructura de la proteína. Una vez que cambia la estructura de los filamentos de actina, quedan en amarillo ahí estos sitios que son de unión a miosina. Y se unen. Y ahí está la unión actina-miosina. La miosina, a su vez, sufre hidrólisis de ATP. Ya, eso lo vamos a ver ahora. Ya, el calcio está ahí, dejó estos sitios expuestos. Aquí está la miosina, las cabezas de la miosina. Cuando la miosina se une al ATP, suelta ese sitio, ¿ya? Se hidroliza a ADP y cuando está hidrolizada ADP se puede mover. Mira, ahí se va a mover. Se une y se contrae de nuevo. Se une al ATP, se suelta. ADP, se une y así. Y ese movimiento es el que contrae los músculos. Y efectivamente sí se contraen los músculos. O sea, las cabezas de la miosina se van moviendo a través de la actina y el músculo, estas fibras se van contrayendo. Entonces la pregunta es ¿por qué queremos que el receptor de acetilcolina no tenga acetilcolina? Y es porque, en el fondo, si este receptor estuviera unido a la acetilcolina permanentemente, el calcio saldría saliendo de la célula hacia el citoplasma y los músculos se contractarían y se volverían a contraer y contraer y contraer y contraer y contraer sin control. ¿Ya? Casi como que nos darían calambre. Entonces, para que esa contracción que ustedes vieron sea coordinada, la acetilcolina con su receptor tiene que estar un milisegundo o quizás menos, o sea, 0,01 milisegundo, o sea, que sea la depolarización tiene que ser muy, 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 muy rápida, extremadamente rápida, o sea, sutil, completamente sutil. Entonces aquí está la acetilcolinesterasa para asegurar que no estemos con calambre todo el tiempo. Esto es como
como la parte más de biología celular. Entonces lo que hace la acetilcolinesterasa es asegurarse que el receptor no se mantenga con el sustrato, con el neurotransmisor mucho tiempo. ¿Ya? Entonces este de hecho no tiene esta forma, tiene una forma como de palmera, como de arbolito. Como en la punta de la palmerita, la hoja de la palmerita es donde se junta aquí con la enzima puede unirse a su sustrato que es la acetilcolina. ¿Ya? Y aquí está la reacción. Acetilcolina, acetilcolinesterasa, se rompe a colina y acetato. ¿Ya? Entonces ahora esto es la parte de biología celular. Ahora nos vamos a ir a la bioquímica. La colinesterasa que aquí se ve como un circulito. La vamos a mirar de manera bioquímica. Y en verdad es así. ¿Ya? La colinesterasa es una enzima que tiene un sitio y en el sitio activo tiene una serina. ¿Ya? La serina tiene como grupo funcional 1H. ¿Ya? Y esta, que está acá, esta molécula es la acetilcolina, que tiene una estructura muy estable, tiene un nitrógeno ahí, pero ahí tiene un carbono con un doble enlace, que este carbono, siempre que hay doble enlace con los carbonos, uno dice, este carbono se puede atacar. Y no sé si ustedes lo vieron en en química orgánica, que el ataque a este carbono que tiene un doble enlace con oxígeno se llama ataque nucleofílico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, antes de entrar en eso, tenemos esta interacción, que esto ya sería como el complejo enzima-sustrato, donde la colinesterasa, que es la enzima, con una serina en su sitio activo, interactúa con la acetilcolina, que tiene una estructura no tan grande, pero que tiene un carbono que es capaz de poder atacarse. ¿Ya? Y la interacción entre la serina y este carbono que tiene la acetilcolina produce la reacción de formar colina y acetato. Aquí dice ácido acético, pero acetato, ácido acético, da lo mismo, depende del pH. Ya, bacán. Aquí estamos viendo, pasamos de entender la fisiología de la contracción muscular a la bioquímica de la contracción muscular. Ahora vayamos a los inhibidores. Dijimos que este era el gasarín, en la diapositiva anterior. Gasarín, ahí está. Esta otra forma de ver la molécula está como girada. La pregunta es, ¿cómo este inhibidor se mete en el sitio activo e interactúa con esta serina para inhibirla irreversiblemente? Ya, entonces vamos a acordarnos de la acetilcolina. Tiene sitios de unión que se van a unir con la enzima. ¿Ya? Y esta es la enzima. Gigante. Esto es un pedazo en realidad. Aquí está el sitio activo. Tiene un sitio de unión a la colina, por ejemplo, que es lo que habíamos hablado anteriormente. El sitio activo tiene un sitio de unión y un sitio catalítico. Y aquí dice Catalytic Triad, que es el sitio catalítico donde participan, según este monito, 3 aminoácidos: glutamato, histidina y la serina. Entonces vamos a enfocarnos solo en esta, que es la que vimos anteriormente. ¿Ya? Aquí entonces vamos a repetir. En este sitio activo podemos encontrar el sitio de unión y este sitio catalítico. ¿Ya? Vamos a ver primero la reacción sin inhibidor. Entonces tenemos solamente la acetilcolina y la acetilcolinesterasa. Aquí tenemos el sitio activo y vamos a fijarnos en la serina que está ahí. Ya. La serina se une a la acetilcolina a través de este carbono con doble enlace, con oxígeno. ¿Por qué? Porque estos carbonos, cuando son así y tienen un doble enlace, les dije ya que se podían atacar nucleofílicamente.
¿Qué quiere decir? Que este carbono, como tiene todo, está compartiendo todos los electrones con el oxígeno, se dice que este carbono en realidad es un poquito positivo. No es realmente un ion, o sea, no tiene carga positiva, pero se dice que como todos los electrones están interactuando con el oxígeno, este carbono es un poquito positivo. Entonces lo que uno dice que es esa gama negativa aquí, positiva acá. Entonces como este carbono es un poquito positivo, no tiene, insisto, no tiene carga positiva, pero todos los electrones se fueron como para el lado acá del oxígeno y es, tiene más, su carga tiene más preponderancia del núcleo. Cualquier ion bien negativo puede como atacar, entre comillas, a este carbono y hacer una reacción. Y eso es lo que va a pasar acá. La acetilcolina se une a través de este carbono con el oxígeno. Hay un ataque nucleofílico, el oxígeno se mete ahí, rompe y, como vemos en esta figura, se une directamente al carbono. Como rompe este enlace para ese lado, es decir, separa esta parte de esta parte, ahí es donde se forma el ácido acético y la colina. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con el gasarín. Dijimos que el gasarín tenía un órgano fosforado, por lo tanto tiene un fósforo, ¿sí? Que si ustedes se ven antes de cualquier análisis, se parece un poquito a un grupo fosfato, ¿no? Como que tiene este fósforo que está con doble enlace al oxígeno y tiene un enlace también a un oxígeno, pues se parece a un grupo fosfato. Pero no es un grupo fosfato, ¿no? No, no, ¿ok? También pasa lo mismo, como este fósforo está compartiendo los electrones en un doble enlace con un oxígeno, con otro oxígeno, el oxígeno es bien negativo, uno dice que, como que los electrones están más densamente acumulados en esta parte de la molécula, en el fondo, en el lado de los oxígenos. Entonces, el fósforo, perdón, acá tiene una, no es una carga positiva, pero es como un poquito más positivo, ¿ya? Que lo que está pasando acá arriba, digamos, en esta molécula. Por lo mismo, este oxígeno que tiene la serina es capaz de interactuar con este fósforo y reaccionar con él, unirse a él, ¿ya? Veamos en esta imagen bueno, perdón, aquí se une directamente formando un enlace o nuevo enlace con el fósforo y ahí se une al gasarín, ¿ya? El gasarín se une directamente y queda esto, es un grupo fosfato. ¿Qué pasa con el tiempo? Te digo, el tiempo no demasiado tiempo, un par de minutos, ni siquiera una hora, un par de minutos. Esta parte de la molécula que estaba acá se separa de esta y esta efectivamente queda como un grupo fosfato unido a esta serina. Y sacar este grupo fosfato tendría que existir una fosfatasa en ese momento y en ese lugar. Y la célula no tiene enzimas que rompan estas cosas como al azar, ¿ya? Pero químicamente esto no se va a romper. Entonces es muy, muy, muy estable y aquí esto no hay opción de sacarlo. Entonces lo que va a pasar al final es que el gasarín, a través del fósforo, va a unirse a la serina y va a producir aquí se van a unir covalentemente y esto no se une de manera irreversible y no hay nada que hacer ahí, ¿ya? Entonces la colinesterasa queda inútil. Si volvamos a la fisiología, dijimos que la colinesterasa era necesaria para que los músculos se pudieran relajar y contraer de manera dinámica. Efectivamente lo que pasa es que el receptor se une, perdón, la acetilcolina se une al receptor y los músculos se contraen, se contraen, se contraen, se contraen, se contraen, se contraen y no se relajan. Entonces, lo primero que pasa es que los músculos intercostales
se paralizan y la gente no puede respirar y por eso mueren. Pero al final, con el tiempo, el gasarín va llegando a todos los músculos del cuerpo, haciendo que los músculos se contraigan y no se relajen más. Como resumen, los inhibidores irreversibles reaccionan con un grupo químico de la enzima, como lo vimos, reaccionan así de detalladamente, ¿no? Y la modifican covalentemente. Siempre son tóxicos, siempre son venenos, etcétera. En términos de cinética, un inhibidor reversible ya no se disocia de la enzima, entonces todas las cosas que hemos estudiado antes de la velocidad máxima y de la KM ya no van, porque nada de todos esos términos dependen del sustrato. En cambio, una vez que el inhibidor reversible se une a la enzima, el sustrato ya deja de ser importante. Yo podríamos poner 500 miles de acetilcolina al lado del receptor y no va a pasar nada porque el gasarín va a bloquear permanente e irreversiblemente ese sitio activo. Y al punto que estos inhibidores pueden llevar una reacción enzimática a cero, a velocidad cero. Y vamos a hablar de una última regulación que se habló en la clase de regulación alostérica, pero que puede ser atingente atingente a la regulación, la inhibición de las enzimas, pero puede ser atingente también a algunos de los trabajos que se van a presentar. La regulación alostérica es cuando regulamos la actividad de la enzima a través de otra molécula que se une a otro sitio. Es muy parecido a la inhibición no competitiva, ¿ya? Pero esta tiene un pero bien importante, que no es cualquier molécula a la que uno puede poner o unir en el sitio alostérico, sino que es un producto de la enzima. Es el mismo producto de la enzima es la que es capaz de apagar la enzima, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona esto en la biología de la célula? Aquí tenemos una enzima y aquí tenemos un sitio activo. Entonces, cuando la célula necesita el producto de esta enzima, ahí ocurre lo que se llama retroalimentación positiva y esta enzima va a producir el producto que la célula necesita. Pero a veces la célula no necesita más producto. O sea, esta enzima están dando y la célula dice, no, basta, no más producto. Y eso se llama retroalimentación negativa o también se lo puede decir feedback negativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona. Quiero que miren la recta amarilla y la azul. Aquí dijimos Michaelis-Menten, este es su velocidad y sustrato, entonces este es Michaelis-Menten, donde la velocidad tiene una parte que aumenta dependiendo del sustrato y otra que ya no depende del sustrato. Súper bien. Le agrego un inhibidor, disminuye la KM, disminuye la velocidad máxima. Pero mira, esta curva ya no es redondita como la otra, tiene esta guatita. Y es porque como vamos a regularlo a través de un sitio alostérico, pierde la cinética de una hipérbole, entonces empieza a tener otra dinámica cinética que se representa mejor por una curva sigmoide, ¿ya? Entonces, esta nueva regulación alostérica va a responder a velocidad. También puedo hacer una curva de velocidad con sustrato, pero esta vez no va a hacer una hipérbole, sino que va a hacer una curva sigmoide. Cuando yo use un regulador positivo o un activador de alostérico, esta curva se va a ver así. Va a aumentar, va a ser sigmoide, hasta igual, pero va a cambiar la KM y va a aumentar la velocidad máxima, al menos en la primera etapa. Y cuando use inhibidores alostéricos, va a seguir manteniendo la forma de curva sigmoidea, pero va a atrasar aquí la KM y en algún momento igual va a llegar a la velocidad máxima. ¿Ya?
Esas van a ser las diferencias en términos de gráfico. ¿Cómo funciona la retroalimentación negativa o el feedback negativo por inhibición alostérica? Tenemos una enzima 1. O sea, aquí tenemos una enzima. Esta enzima, no, esta. Enzima 1. Hagámoslo en orden. Enzima 1 se une a su sustrato, hace un producto. Este que es el moradito. El moradito se une a su enzima y se forma el producto, que es este celeste. Este sustrato ahora este va a ser otro un sustrato. El sustrato se une a su enzima. La enzima cataliza y hay formación de producto. A veces la enzima necesita este producto final. Entonces necesita que esta enzima y estas enzimas que van una detrás de la otra produzcan para llegar a este producto. ¿Ya? Es verdad. Pero a veces la célula ya no necesita este producto. Entonces lo que hace la célula es una inhibición negativa con este mismo producto. En el fondo este producto, cuando ya está en exceso, es capaz de unirse al sitio alostérico, que está acá, y ya cambia la conformación del sitio activo para que el sustrato ya no se produzca más. ¿Ya? Y ahí corta todo este ciclo. Ahora hagamos el caso opuesto, donde la enzima, o sea, la célula está tranquila, no necesita cierto producto, pero sí produce la enzima. La diferencia es que el sitio activo está alterado y tiene su sitio alostérico. El sustrato está flotando por ahí, pero en este momento la célula está bien, no necesita que estos dos se unan. Y tampoco se pueden unir porque el sitio activo está alterado y el sustrato aquí no cabe, no entra. Resulta que un día pasa algo y la célula sí necesita que esta enzima se active, que produzca, valga la redundancia, el producto de la reacción, ¿ya? Entonces aquí es donde aparecen los activadores, que son moléculas alostéricas que también pueden ser producto de una vía metabólica, que se unen ahí y se llaman activadores. ¿Por qué? Porque van a activar esta reacción. Entonces se unen al sitio alostérico, cambia el sitio activo y ahí recién el sustrato es capaz de unirse al sitio activo y producir la reacción y por tanto obtener el producto que la célula necesita en ese momento. Vamos a hacer un ejemplo con la regulación alostérica de la fosfofructokinasa, considerando que el próximo videíto, próxima etapa es el metabolismo celular. La primera etapa del metabolismo celular, que es la más conocida y es la primera que vamos a aprender, es la glicólisis, ¿ya? Que es el metabolismo de una molécula de glucosa. Hay varios pasos donde la glucosa va a sufrir varios cambios y va a pasar por varias enzimas para llegar a dos moléculas de piruvato. Entonces vamos a pasar de una molécula de C-carbono a dos moléculas de 3-carbono. Pero entre todas esas reacciones enzimáticas que van a ocurrir, hay una que vamos a usar como este ejemplo, que es la formación de fructosa 1-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato. Y esto lo hace una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Las quinasas fosforilan. Y aquí va a fosforilar en el primer carbono. Entonces pasa de fructosa 6-fosfato, que tiene un grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa, a fructosa 1,6-difosfato, donde está fosforilado el carbono 6 y el carbono 1. Y todo esto se hace hidrolizando una molécula de ATP, ADP, y esta enzima que dice magnesio es que tiene un magnesio que está ayudando a que ocurra la reacción. En este ejemplo tenemos dos moléculas.
una que va a ser la inhibidora y otra que va a ser la activadora. Para esta enzima, los activadores alostéricos van a ser el ATP y el citrato. Y los activadores, perdón, los inhibidores son estos, si es que me equivoqué. Y los activadores van a ser el AMP, ¿ya? Entonces, el ATP y el citrato van a inhibir la actividad enzimática de la fosfofructoquinasa. Y por eso siempre que hay inhibiciones enzimáticas de este tipo, tienen estas flechitas que no tienen flechita, que es solo como una T invertida, como un bloqueo, ¿ya? En cambio, cuando las flechas tienen forma de flecha, significa que que la reacción química está ocurriendo. Entonces, el AMP en este caso es un activador de esta enzima, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí hay un Michaelis-Menten de la actividad de la enzima fosfofructoquinasa con su sustrato fructosa 6-fosfato. Y vemos que cuando no hay inhibidores, Michaelis-Menten súper bien. Sube la velocidad máxima, está perfecto. Aquí tiene una KM perfecta. Pero cuando le agregamos ATP, que era el inhibidor, miren la línea roja como baja. La KM se desplaza un montón y la velocidad máxima disminuye también un montón. Entonces aquí el ATP está actuando como un inhibidor de la actividad enzimática y sabemos que no ocupa el sitio activo, sino que lo hace de manera alostérica. Ahora veamos el ADP. Entonces, este es otro gráfico donde vamos a ver la actividad enzimática. En dos situaciones, la azul, donde tiene ATP y no tiene AMP. AMP, perdón. Y el rojo, donde solo tiene el agonista, que es la AMP. ¿Ya? Veamos la línea azul. Entonces, aquí decimos que lo que están viendo ellos es, en el eje Y, es actividad de la enzima. En el eje X está el ATP, que es el inhibidor. Entonces ellos dicen, ok, mientras yo le voy poniendo más ATP, la enzima al principio no le pasa nada, no se está inhibiendo. Sigo poniendo ATP, sigo poniendo ATP. Pues llega un punto, que es más o menos por aquí entre los 2 y 2,6 milimolar por litro, en que el ATP llega a la actividad a 100, súper bien, casi a 100. Pero después, ya cuando pasa esa concentración de inhibidor, ya la actividad de la enzima empieza a bajar considerablemente. O sea, después de los 2,6, la actividad de la enzima empieza a disminuir. Ahora veamos la otra curva. Cuando le agregamos a esta misma reacción, ya tenía ATP. O sea, esta reacción tiene ATP. Estamos viendo el ATP como le vamos agregando inhibidor. Inhibidor. Pero ahora le vamos a poner inhibidor y activador, ¿ya? Que es el AMP en este caso. ¿Ya? Y ATP, igual que antes, el ATP no disminuye la actividad, pero dijimos que aquí el ATP a esta altura empieza a bajar la actividad de la enzima. Pero miren cuando ponemos un activador en la misma reacción. El activador, a pesar de que está el inhibidor, mantiene la actividad muy eficiente. ¿Ya? Este es un caso de regulación alostérica, porque a pesar de que tenemos un inhibidor que disminuye la actividad de la enzima, también puede haber un activador que puede recuperar esa actividad enzimática en presencia del inhibidor. Ahí. Y todo esto no está ocurriendo en el sitio activo. Eso con los inhibidores, algunos conceptos importantes de recordar. ¿Qué es la velocidad inicial que ven en todos los gráficos? Es la velocidad inicial de una reacción catalizada y es una medida de velocidad de
de cómo la reacción va avanzando. Que es la KM, es una concentración de sustrato y un término al que se le llama la constante de Michaelis, por eso es una K y una M, en la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. La KM es una medida de afinidad que tiene la enzima por sustrato, y en cuanto menor sea la KM, más eficiente es la enzima para llevar a cabo su función a una concentración más baja. O sea, mientras más bajita es la KM, significa que necesitamos muy poquito sustrato para que la enzima pueda llegar a la velocidad máxima. ¿Qué es la velocidad máxima? Es cuando la velocidad de reacción se hace independiente de la concentración de sustrato y la velocidad alcanza un valor máximo. Ese valor depende de la cantidad de enzima. Si yo tengo una velocidad máxima de 1 y la quiero subir a 2, ahí no depende del sustrato, porque en esa parte de la curva ya no depende del sustrato, sino que le puedo poner más enzima para que aumente la velocidad máxima. Cuando hablamos de que una enzima está saturada, ¿qué significa? Tiene que ver con la relación entre los reactivos y las enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Es que una enzima se satura cuando todos los sitios activos de una enzima están ocupados por el sustrato. Entonces ya da lo mismo cuánto sustrato haya, si todos los sitios tienen enzima, la velocidad ya pues decimos se satura la enzima porque la velocidad en esas condiciones no va a subir más. ¿Qué es la actividad enzimática? Es un término técnico, no es una idea. La actividad enzimática se define como las unidades de sustrato transformado en producto por minuto, ¿ya? Y en el fondo es, en términos más cualitativos, podríamos decir cuán rápido cataliza una enzima una reacción y convirtiendo un sustrato en producto. ¿Qué es la catalítica? La constante catalítica, que es otro término muy importante también, es el número de recambio o el número de reacciones químicas que puede catalizar una sola molécula de enzima saturada por unidad de tiempo. Es decir, puede haber una enzima que por la complejidad de la reacción que tiene que catalizar se demore un poquito más que otra, ¿ya? Entonces, la cantidad de catalización, el número de moléculas que puede catalizar una enzima en el tiempo, eso se llama constante catalítica. Y también ahí les pongo la fórmula, que es catalítica igual a la velocidad máxima partido por la concentración de enzima, que también la pueden calcular de esa manera. Hay otro término que también sale en todas partes, que es la K catalítica partido por Km. ¿Y qué es eso? Ese término se le llama la eficiencia catalítica o como constante de especificidad, ¿ya? Ahí en sencillo es un monitor de lo que le pasa a la enzima libre. Entonces cuando queremos saber qué le pasa a la enzima libre, cómo está, en fin, cómo tiene su sustrato, este término, la KCAT por KM, la eficiencia catalítica, es lo que nos va a indicar eso, ¿ya? Y se refleja por la afinidad porque es 1 partido por KM, porque ahí está la KM en el denominador y la KCAT está en el numerador, por lo tanto refleja también la afinidad por el sustrato. Y la especificidad de la enzima, cuando decimos, ¿qué es la especificidad? Es la interacción entre la enzima y su sustrato correspondiente. Es decir, la especificidad de la enzima del sustrato con la enzima se debe a que en el sitio activo está este aminoácido, este aminoácido, y eso lo hace específico para la reacción. Así que eso, muchas gracias por escuchar y cualquier pregunta déjenmelo en los comentarios para poder responderlas a todos. Y si algo no quedó claro, me disculpo, estoy un poquito cansada, pero si hay algo que no quedó claro, lo puedo explicar y todo el mundo va a ver la respuesta, ¿ya? Muchas gracias.